Nos acercamos más al cierre del bloque académico de la mañana con una temática que continúa ocupando un lugar prioritario dentro de la prevención cardiovascular. El adecuado manejo de las dislipidemias constituye uno de los pilares fundamentales para reducir el riesgo de eventos cardiovasculares y mejorar los resultados clínicos a largo plazo. Para desarrollar este importante tema, contamos con la participación del doctor Martín Alonso Lescano, médico especialista en medicina interna. En esta oportunidad nos presentará la conferencia titulada Manejo de dislipidemia según el riesgo cardiovascular, estrategias de tratamiento actualizadas. Con ustedes el doctor Martín Lescano. Doctor, qué gusto tenerlo en este auditorio. Bueno, buenas tardes. Agradeciendo de nuevo poder formar parte de esta prestigiosa eh, empresa de capacitaciones. Y bueno, vamos a abordar directamente el tema. Es un tema que ha cobrado mucha relevancia últimamente, sobre todo por los avances terapéuticos que han existido y porque constituye y sigue constituyendo un gran problema de salud. Bien, manejo de las dislipidemias según el riesgo cardiovascular. Muy bien. Entonces, se conoce que la enfermedad aterosclerótica continúa siendo la principal causa de muerte a nivel mundial y asimismo es bien conocido que la principal causa que desarrolla la aterosclerosis es la dislipidemia. Constituye la causa y tanto un factor de riesgo también. Esta prevalencia no es nada despreciable. Hasta casi 4 de cada 10 pacientes adultos de nuestra población ecuatoriana la padece. Entonces, no es nada despreciable, ¿no? Muy bien, es un problema de salud. ¿Por qué? Porque muchos pacientes no reciben el manejo hipolipemiante y quienes sí lo hacen, muy frecuentemente no logran sus metas de colesterol LDL. ¿Sí? Según algunos autores, como el alemán Weingnatter, 3 de cada 10 pacientes manejados por un especialista en cardiología, a quienes se les administra terapia hipolipemiante, logran sus metas de LDL y solo 1 de cada 10 pacientes manejados por medicina general logran sus metas de LDL. Esto es bastante alarmante, puesto que ni siquiera la valoración por una medicina especializada garantiza el lograr estas metas de LDL. Entonces, bueno, abordemos sobre qué tipos de lipoproteínas y grasas o lípidos tenemos nosotros en la sangre, cuáles se miden, cuál es su importancia. Entonces, la apolipoproteína B. Esta es la molécula principal de todas las lipoproteínas aterogénicas, o sea, capaces de formar placa aterosclerótica. Y son LDL, VLDL y la lipoproteína A. Recuerden que LDL y VLDL son lipoproteína de baja densidad y de muy baja densidad. Muy bien, al medirla, nosotros podemos conocer el total de número que hay de partículas lipídicas aterogénicas. ¿Por qué? Porque cada partícula de las antes mencionadas como LDL, VLDL o lipoproteína A contiene contiene una molécula de apolipoproteína B. ¿Sí? Es un predictor muy fuerte de eventos cardiovasculares y de hecho es un predictor más fuerte que medir solo el colesterol LDL. La medición de apolipoproteína B no se ve afectada por el ayuno o por los niveles de triglicéridos, cosa que el LDL sí se ve afectado. ¿Ya? ¿Cuál es la cuestión? Que la mayor parte de estudios que toman en cuenta este riesgo cardiovascular y manejo de la dislipidemia lo hacen en torno al LDL como una meta terapéutica. Por lo que, no, a pesar de todos los beneficios enlistados anteriormente, no se considera un diagnóstico estándar de la dislipidemia. Vamos al que sí se considera, el colesterol LDL o lipoproteína de baja densidad. En la mayor parte de casos, estas lipoproteínas que contienen apolipoproteína B son LDL. Como habíamos dicho, VLDL, apolipoproteína B y LDL. Hasta en un 90% estas proteínas son LDL. Entonces, estos niveles elevados de LDL se asocian a aterosclerosis y son proporcionales, o sea, su aumento aumenta la progresión y desarrollo de la placa aterosclerótica. Y si eso aumenta, aumentan los eventos cardiovasculares. Aún así, si es que el paciente no tuviera niveles altos de LDL, se pueden formar lesiones ateroscleróticas. ¿Por qué? Porque esta es una enfermedad muy variada.
La variedad de disposición genética hace que, aún en ausencia de niveles altos de LDL, el paciente continúe teniendo un riesgo cardiovascular elevado y formación de placa aterosclerótica. El colesterol remanente es el colesterol dentro de las lipoproteínas ricas en triglicéridos, o sea, el VLDL, el IDL, que es lipoproteína de intermedia densidad, y los remanentes de kilomicronas. Es un factor independiente de riesgo cardiovascular y contribuye al riesgo residual aun cuando el LDL esté controlado. Entonces, ¿qué queremos decir con esto? Que aún logrando metas de control de LDL, este colesterol remanente puede constituir un factor de riesgo cardiovascular independiente, no necesariamente relacionado con la elevación del LDL. Los triglicéridos. Estos triglicéridos o la hipertrigliceridemia se relacionan con un aumento del riesgo cardiovascular. Sin embargo, no se ha determinado que exista una relación entre la reducción de riesgo cardiovascular y la reducción de triglicéridos. Traducido de otra forma, bajar los triglicéridos de manera aislada no se ha demostrado que reduzca el riesgo cardiovascular. Tener hipertrigliceridemia sí aumenta el riesgo cardiovascular. ¿Y por qué? Porque se cree que el aumento del riesgo cardiovascular tiene que ver con la concentración circulante de estas partículas que tienen apolipoproteína B, que son los triglicéridos, más que la hipertrigliceridemia en sí. Bien, ¿qué sí aumentan o qué factor de riesgo tiene tener una hipertrigliceridemia marcada? Valores de triglicéridos por encima de 500 o de 1000 aumentan el riesgo de pancreatitis. El colesterol HDL, o conocido coloquialmente como el buen colesterol, aunque ya vamos a hablar un poco de eso. Bien, bajos niveles de este colesterol son indicadores de trastornos inflamatorios y metabólicos y se relacionan a un mayor riesgo cardiovascular. Entonces surge la pregunta, ¿por qué no subimos del colesterol HDL? Si una reducción del mismo indica aumento de riesgo cardiovascular, una elevación del mismo debería indicar una reducción del mismo, ¿no? Bien, cambios de estilo de vida como el ejercicio o dieta que suben los niveles de HDL sí se han probado beneficiosos, mientras que terapias farmacológicas que aumentan el HDL pero no en general las apolipoproteínas B no reducen el riesgo cardiovascular. Por lo tanto, aumentarlo de manera natural como dieta y ejercicio sí mejoran los desenlaces cardiovasculares, aumentarlo de manera exógena no lo hace. La lipoproteína A. Los niveles altos de lipoproteína A están determinados genéticamente, ¿sí? O sea, vienen de configuración, como por así decirlo, por lo que está recomendado medirse al menos una sola vez en la vida. ¿A qué nos aporta esto? A nosotros estimar el riesgo cardiovascular que va a tener nuestro paciente, ¿sí? ¿Por qué? Porque se propone que la lipoproteína A tiene efectos proinflamatorios, protrombóticos y proaterogénicos. Bien, y se ha demostrado que la elevación de la misma contribuye al desarrollo y progresión del riesgo cardiovascular, a estenosis aórtica y mortalidad de cualquier causa. Bien, en el tema del manejo discutiremos un poco sobre los cortes y qué hacer con la lipoproteína A. Entonces, surge la pregunta, ¿cómo se diagnostica la dislipidemia? Un perfil lipídico completo, al menos del estándar que puede ser medido y que resulta asequible a nuestro medio de salud, debería incluir colesterol total, HDL, LDL y triglicéridos. Bien, algunos laboratorios, y eso hay que siempre constatar, no miden directamente el LDL, sino que lo calculan a través de la fórmula de Friedewald. Sin embargo, esta puede estar sujeta a errores, sobre todo con valores altos de triglicéridos, por lo que sí se recomienda una medición enzimática directa. Esto hay que concordarlo con el laboratorio y hacer la pregunta de si lo miden directamente o lo estiman con la fórmula. Al diagnosticar la dislipidemia, en últimas revisiones ya se ha acordado de que no se requiere ayuno. ¿Por qué? Porque el ambiente postprandial me resulta más conveniente en la práctica clínica, porque es el ambiente más similar a las condiciones generales que tiene mi paciente. Los lípidos en general tienden a elevarse de manera postprandial, por lo que tomarlos en ayunas me podría indicar un valor más bajo del que generalmente maneja el paciente.
Y lo que habíamos dicho, se recomienda medir la lipoproteína A al menos una vez en la vida, salvo algunas comorbilidades como enfermedad renal crónica, hepatopatías o que la medición se haya hecho en una mujer premenopausia y se recomienda medirla en la posmenopausia, porque la lipoproteína A tiende a no cambiar a lo largo de la vida. Entonces, como ya quedó bastante claro, el manejo de la dislipidemia tiene mucho que ver con el riesgo cardiovascular. ¿Sí? Pero el riesgo cardiovascular total es multifactorial y sinérgico. Esto quiere decir que muchos factores intervienen a la vez y lo van sumando progresivamente. No solamente es un factor de riesgo ofensivo, ¿sí? Entonces, a más factores de riesgo, mayor riesgo cardiovascular. Bien, entonces, ¿cómo calcular el riesgo cardiovascular? Existen diferentes scores que están recomendados. Por ejemplo, la guía de la cardiopatía isquémica o de la dislipidemia más reciente recomienda el score 2 en menores de 70 años, perdón, o al score 2 ajustado para mayores de 70 años, al Prevent, como por ejemplo en los estudios en esta nueva guía de actualización de la hipertensión arterial salido el anterior año, o escalas de la OPS. Bien, ¿cuál es la cuestión? Que sí podemos utilizarlas, sin embargo, son o en su mayoría escalas realizadas en población o americana, como el Prevent, o europea, como el SCORE. ¿Ya? Y nosotros no tenemos las características demográficas y biológicas que tienen los pacientes de esas nacionalidades. Entonces, ¿qué escala sí se encuentra validada para nosotros? La OPS. ¿Y cómo podemos acceder a ella? Pues hay una aplicación de teléfono que se llama Cardiocal, en la cual nosotros deberemos escoger nuestro país, donde está enlistado, porque hay varios países de Latinoamérica donde están validadas, y cogemos nuestro país de Ecuador y evalúa algunos parámetros para poder ya clasificar a nuestro paciente según nuestro riesgo cardiovascular. Y es de esta escala la que de momento conozco que se encuentra validada en nuestro país. Ojo que, por ejemplo, pacientes con comorbilidades como enfermedad renal crónica definida como una tasa de filtrado glomerular menos de 60, diabetes tipo 2 u otro factor de riesgo que haya durado más de 10 años o en el que exista daño de órgano diana, automáticamente entran en la categoría de alto o muy alto riesgo. ¿Sí? Por lo tanto, no existe un paciente porque generalmente el diagnóstico de diabetes tipo 2 no se da inmediatamente, sino cuando haya transcurrido un buen tiempo. Entonces, por lo general, no existe un paciente con diabetes tipo 2 con bajo riesgo. Bien, entonces, habiendo dicho que la meta terapéutica es el LDL porque sobre esta molécula se han hecho diferentes estudios, tenemos una clasificación sobre los niveles de LDL que debe tener el paciente según su riesgo cardiovascular. En esta última actualización de 2025 se cambió aumentando un riesgo extremo que requiere un control de LDL mucho más intenso al riesgo muy alto, que era el que se manejaba en las guías de 2019. Bien, entonces tenemos que, por ejemplo, en riesgo bajo, en donde está la población en general que no tenga enfermedades cardiovasculares, que tenga un score 2 o score 2 o P para mayores de 70 años menos de 2%, recomiendan mantener un LDL menos de 116. En pacientes en cuyo riesgo cardiovascular compende entre 2 y 10, o pacientes jóvenes, o sea, pacientes con diabetes tipo 1 menos de 35, diabetes tipo 2 menos de 50, o con una duración de la diabetes de menos de 10 años sin otros factores de riesgo moderado, en cual la meta de LDL tendrá que ser menos de 100. Pacientes en cuyo riesgo cardiovascular compende entre 10 y 20 o que tengan, por ejemplo, valores muy altos de LDL como 190, falla cardíaca, enfermedad renal crónica con una tasa de filtrado glomerular entre 30 o 60, diabetes mellitus con o sin daño de órgano diana de mayor de 10 años de duración, riesgo alto, en cuyo caso el valor del LDL que se debe lograr es menor a 70 y se debe procurar lograr una reducción de más de 50% del valor de basal que tenga. Pacientes que ya tengan eventos cerebrovasculares, que tengan un riesgo cardiovascular de más de 20%, que tengan falla cardíaca con eventos cerebrovasculares, que tengan enfermedad renal crónica con una tasa de filtrado glomerular menos de 30, que tengan diabetes con daño de órganos diana o con una duración de más de 20 años, es riesgo muy alto, en donde el valor del LDL tendrá que ser menos de 55. Y los pacientes con riesgo extremo que compenden a los pacientes con enfermedad
cardiovascular y eventos vasculares recurrentes a pesar de haber recibido tratamiento máximo tolerado con estatinas o otros fármacos hipolipemiantes no dependientes de estatinas o pacientes con enfermedad arterial polivascular, por ejemplo, enfermedad coronaria como los cardiopatía isquémica o enfermedad periférica, es un riesgo extremo, en donde se recomienda que el nivel del LDL tendrá que ser menos de 40 miligramos sobre decilitro. Bien. Entonces, pasa a la siguiente pregunta. ¿Cómo se maneja la dislipidemia? Bien, primero, deben existir cambios en estilo de vida. Esa es la piedra angular en el manejo. Y si bien no existe una dieta específica para el manejo de la dislipidemia, otras dietas que sí se han probado para otras enfermedades como la DASH o la mediterránea, se han demostrado que pueden reducir estos valores de colesterol. También recomiendan, y esto se concatena con la recomendación del ADA, de la guía de diabetes, una actividad física de 150 minutos a la semana, donde al menos la mitad, o sea, 75 minutos, deberán ser de actividad aeróbica vigorosa. ¿Sí? Esto se lo puede dividir, por ejemplo, a lo largo de 30 minutos en 5 días. Se debe eh, incentivar a la reducción de peso. ¿Cuánto? En realidad nuestras guías de dislipidemia no lo abordan tan específicamente, pero sabemos que una reducción de al menos 7, idealmente 15% de peso del basal con el que conocimos al paciente, son beneficiosos, acorde a la guía de la ADA de 2026. Y el cese del tabaquismo, así como otros consumo de sustancias tóxicas como el alcoholismo. Pero bueno, en realidad solamente con los cambios de estilo de vida que son una piedra angular, lo repito, no suele ser suficiente. ¿Sí? Entonces, se recomienda dar manejo hipolipemiante. Cabe recalcar que suplementos dietéticos o vitamínicos son comercializados para reducir el riesgo cardiovascular no están recomendados porque no carecen evidencia de que mejoren los desenlaces cardiovasculares. Entonces, el tratamiento, la piedra angular del tratamiento farmacológico siguen siendo las estatinas. ¿Por qué? Porque son bastante bien toleradas y por su asequibilidad. Hasta un 95% de pacientes no presenta reacciones adversas. Y sí que debemos vigilarlas, pero no suelen ser tan comunes. O inclusive, si es que el paciente llegase a presentar síntomas que me sugerirían una intolerancia, debo comprobarlas porque no suelen ser comunes. ¿Qué efectos adversos tienen? Pues las típicas náuseas, vómito, diarreas, pero lo que me preocuparía a mí es el desarrollo de una miopatía. Entonces tengo que confirmarlo, evaluando si existe debilidad muscular o aumento de la producción de la creatinfosfoquinasa, porque como se dice, 5 de cada 100 pacientes presentarán estas reacciones adversas, el resto no. Bien, entonces, ¿cómo se clasifican las estatinas? Si bien la clasificación va de alta intensidad, moderada intensidad y baja intensidad, se entiende que las de baja intensidad, pues básicamente no nos ayudan mucho, que digamos, ¿no? Entonces nos quedamos con las de alta intensidad, que tenemos dos, atorvastatina y rosuvastatina. Una dosis de atorvastatina de 40 a 80 miligramos al día y una dosis de rosuvastatina de 20 a 40 miligramos. Mientras que el manejo de moderada intensidad tenemos atorvastatina, pero una dosis de 10 a 20, rosuvastatina, una dosis de 5 a 10, simvastatina, pravastatina, fluvastatina, etcétera. Bien, ¿por qué esto es importante? Porque las estatinas de alta intensidad, por ejemplo, reducen hasta un 50% del colesterol basal LDL, que es el que conocimos a nuestro paciente, mientras que las de moderada intensidad reducen un 30 a un 49% y las de baja intensidad reducen un 30%. Por eso digo que no son beneficiosas, porque son pacientes a quienes tenemos que reducirles al menos un 50% del colesterol con el que los conocimos y llegar a una meta según su riesgo cardiovascular. Por lo tanto, será más prudente utilizar estatinas de alta intensidad y moderada intensidad. Las estatinas de moderada intensidad, excepto atorvastatina y rosuvastatina, generalmente tienen un tiempo de ventana de acción de 12 horas. Y si recordamos la manera fisiológica de producir colesterol, este se produce durante el sueño, o sea, a lo largo de la noche. Por lo que estatinas de moderada intensidad deberán ser administradas a las 9 de la noche o cercano, como para que cubran la síntesis de colesterol que ocurre durante la noche, ¿sí? Mientras que estatinas de alta intensidad como atorvastatina o rosuvastatina pueden ser administradas a cualquier hora del día. Bien, pero como habíamos dicho, incluso en las mejores condiciones y valoradas por un médico especialista, 3 de cada 10 pacientes logran su
control de perfil lipídico. Entonces han surgido nuevas moléculas que nos ayudan a nosotros en el manejo de la dislipidemia. Y aquí podemos ver, por ejemplo, el tratamiento moderado a intensivo con estatinas reduce un LDL hasta un 30%, mientras que el tratamiento intensivo con estatinas lo hace en un 50%. El ezetimibe solo reduce el colesterol LDL en un 20% y el ácido bempedoico un 23%. Y aquí comenzamos ya las combinaciones que se recomienda hacerlas para lograr mi objetivo de colesterol. Por ejemplo, el ezetimibe con el ácido bempedoico reduce casi un 40%, mientras que el tratamiento intensivo con estatinas y ezetimibe reduce un 60%. El tratamiento intensivo con estatinas y ácido bempedoico lo reduce en un 58%. El tratamiento intensivo con estatinas, ezetimibe y ácido bempedoico lo reduce en un 68%, es una cifra bastante alta. La administración sola del anticuerpo monoclonal anti-PSSK9, perdón, reduce esto en un 60%. La combinación de los inhibidores de PCSK9 más de ezetimibe lo hacen en un 70%. La combinación de anticuerpo monoclonal inhibidor de PCSK9 más de ezetimibe más ácido bempedoico lo hacen en un 75%. El tratamiento intensivo con estatinas más inhibidor del PCSK9 lo hacen en un 80%, perdón, un 75%. El tratamiento intensivo con estatinas, ezetimibe, inhibidor PCSK9 lo hacen un 80%, ¿sí? Y el tratamiento intensivo con estatinas de ezetimibe, ácido bempedoico y el inhibidor de PCSK9, o sea, prácticamente todas nuestras moléculas hipolipemiantes, reduce el LDL en un 86%. Todo esto suena muy bien en realidad. Ahora el problema es la distribución y disponibilidad que tenemos. ¿Sí? De momento, los inhibidores de la PCSK9 son bastante caros y no están tan disponibles, así que hay que trabajar también con lo que nosotros podamos acceder, pero es importante conocer cuál es la potencia hipolipemiante que nosotros tenemos con diferentes moléculas y con la combinación de estas moléculas. Bien. Volvamos a la lipoproteína A. Habíamos dicho que se debe medir una sola vez en la vida y aquí podemos verlo. A más alto valor, mayor riesgo de eventos cardiovasculares a lo largo de la vida. ¿Y cuál es este alto valor? Valores por encima de 50 miligramos sobre decilitro o 105 nanomoles sobre litro, que aquí depende mucho de qué recomendación tengan. Se procura escoger la medición pues, de nanomol por litro por su precisión, pero deben considerarse en todos los adultos como un potenciador del riesgo cardiovascular. ¿Sí? O sea, que si yo tengo a mi paciente y le mido su lipoproteína A y me sale por encima de 50, tendré que ser un poco más estricto sobre el control lipídico, sobre todo con manejo con ezetimibe o inhibidores del PSSK9. Entonces, ¿cómo se realiza el manejo? Nosotros tenemos el perfil lipídico basal y tenemos tres brazos. El primero, el paciente que no tomaba estatinas o tomaba un régimen de bajo a moderado intensidad de estatinas. Entonces aquí podemos hacer dos cosas. Iniciar estatinas de alta intensidad, que es la principal recomendación, o también puede recomendar adicionar al manejo que tenía anteriormente el ezetimibe. Se vuelve a evaluar el perfil lipídico dentro de 4 a 8 semanas y según eso se hacen los cambios necesarios. El otro brazo, paciente que ya recibía una dosis máxima tolerada de estatinas. Esto estamos hablando de un riesgo cardiovascular según el objetivo que tengamos. Entonces, por ejemplo, si mi LDL está menos de 55, que son los pacientes de alto riesgo, ¿sí? Nada, continúe y no pasa nada. Si mi LDL está entre 55 y 70, añada un hipolipemiante no estatino, ¿sí? O sea, ácido bempedoico, ezetimibe o inhibidor de PCSK9. Y si mi LDL es por encima de 70, definitivamente hay que añadir este hipolipemiante no estatínico, ¿sí? De aquí se vuelve a evaluar en 4 a 8 semanas y se ve si se logran los objetivos. Pero ¿qué pasa si mi paciente tiene intolerancia a la estatina? Lo cual vimos que no es muy común, ¿no? O que se rehúsa a tomarlas. Entonces aquí el manejo principal tiene que ser a base de un hipolipemiante no estatínico, ¿sí? O sea, ácido bempedoico, inhibidor de PCSK9, ¿sí? Y volver a evaluar este perfil lipídico 4 a 8 semanas después y hacer los cambios correspondientes. Bien, entonces hemos hablado en torno a la molécula del LDL, porque es la que hemos visto que
sobre todo se relacionan los estudios que se han desarrollado y que es la molécula más asequible que tiene más protagonismo en esta formación de la placa aterosclerótica. Pero, ¿qué pasa con los triglicéridos? Y esto es algo muy común en la práctica clínica. Vemos una hipertrigliceridemia y muchas veces nos alertamos con esta en vez de los valores de LDL. ¿Ya? Entonces, como habíamos dicho, ¿cuál es el verdadero riesgo? El verdadero riesgo, sabemos que la hipertrigliceridemia se relaciona con un aumento de riesgo cardiovascular, pero también sabemos que la reducción de los triglicéridos no necesariamente se traduce en una reducción del riesgo cardiovascular. ¿Qué si se traduce en una reducción del riesgo cardiovascular? Reducir el colesterol LDL. Entonces, con valores por encima de 500 o de 1000 sobre todo, deberíamos nosotros considerar añadir fibratos u omega 3. El omega 3 necesita una dosis muy, muy amplia, dosis que no disponemos en el país tan sencillamente, entonces quizá no sea la opción más recomendable. Recordemos que, por ejemplo, si tenemos un paciente con por sobre 500 o 1000 de triglicéridos, sí o sí debemos descartar que tenga una pancreatitis o vigilar su riesgo. Y según el riesgo de desarrollarla o su sustrato pancreático, por ejemplo, si ha tenido pancreatitis a repetición o si es un paciente muy comórbido, quizá deberemos reducir estos triglicéridos de manera más rápida. ¿Cómo se hace eso? Con bomba de insulina o con bomba de heparina. No reduce el riesgo cardiovascular, pero reduce los riesgos de pancreatitis. ¿Ya? Entonces, tratarlos individualmente por sobre 500 o sobre 1000. Recordemos que el único fibrato que se puede asociar a estatinas es el fenofibrato, porque si no, hay mucho riesgo de desarrollar miopatía inducida por estatinas. ¿Ya? Entonces, también se puede utilizar, por ejemplo, el icosapenteno etilo, pero no suele estar tan disponible. ¿Ya? Entonces, como hemos dicho, si bien alarman los triglicéridos, no es nuestra meta a tratar. Nuestra meta a tratar va a continuar siendo el LDL, como habíamos dicho, según los riesgos, según el riesgo cardiovascular y mis rangos a los que yo debería llegar. Y bueno, eso es todo más o menos lo que les puedo contribuir sobre los riesgos o el manejo de la dislipidemia acorde del riesgo cardiovascular. Agradecemos al doctor Martín Lescano por esta excelente conferencia y por compartir una actualización basada en la evidencia sobre uno de los pilares fundamentales de la prevención cardiovascular. Su exposición nos ha permitido revisar estrategias terapéuticas actuales orientadas a la reducción del riesgo cardiovascular y al mejoramiento de los resultados clínicos de nuestros pacientes. Muchísimas gracias, doctor, por acompañarnos en este CIMCA 2026.